¿Por qué me hace acuerdo? Y con una llamadita pequeña, señor. Ya ve que le queda la pesada. Sí, yo no me salgo, es como a quedarse la vecina. Ni siquiera lo había mirado, ni lo había mirado. Yo llegan altos mensajes y me habla de plaza. Solicitando. No, por lo menos. Marco también se llama. Marco sí. Que si el compañero no ayuda a la profesora, peor. Dios mío. Aquí estoy copiando. Esta no me contestó. Escribí 24 negro. Listo. Empecemos. A ver. Ya coloqué. Allá. Bueno, dentro de todo lo que es el componente del módulo, pues también está esta parte de planeación tributaria. El concepto de planeación tributaria, bajo conceptos teoría, es muy lindo y demarca muchas funciones. Solicita obviamente que haya conocimiento dentro del área tributaria, dentro del área empresarial. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí en nuestro contexto? Que realizar planeación tributaria a veces es muy difícil por efecto de la inestabilidad jurídica y la inestabilidad tributaria y fiscal que tenemos hoy en día. Todos los años y desde el 2018, hola, ¿cómo estás? Desde el 2018 hacia acá, todos los años hemos tenido una nueva reforma tributaria. Eso hace que de una u otra forma no permita visualizar al futuro. Recuerden que cuando hacemos planeación contable, cuando hacemos proyección, cuando hacemos presupuestos, por lo general nosotros podemos hacer presupuestos para 3, 4, 5 años y los que se requieran. Y los cálculos, fórmulas nos permiten analizar si es viable o no es viable, si vamos a ganar o no, de acuerdo pues a los estudios y datos que tengamos. Pero acá no. Normalmente la planeación tributaria se está limitando tanto que tan solo o las últimas planeaciones que se han realizado, tan solo han llegado hasta un año, hasta el siguiente año. Porque de ahí en adelante todo está continuamente cambiando. Entonces, es muy difícil. Y más cuando cada vez esa parte de rentas exentas, la parte de beneficios tributarios, en vez de ir aumentando, a veces va disminuyendo. Y sobre todo, recuerden que dentro de los principios tributarios hay uno que nos habla de la equidad tributaria. En la medida en que todos los contribuyentes pues tengan las mismas condiciones. Entonces, ¿qué sucede a veces? Que
hay algunos sectores a los que se los beneficia más que a otros. Entonces ahí vienen y ahí empiezan a surgir los problemas y el por qué posteriormente tienen que empezar a cambiar y nuevamente replantear y tenemos otra vez reforma tributaria. Sin embargo, hoy en día la planeación tributaria no solamente la asemejamos al área del cálculo del impuesto, la proyección del impuesto, cualquiera que sea ese, porque recuerden que a nivel nacional pues tenemos IVA, impuesto al consumo, renta, patrimonio, transferencias, activos del exterior. Tenemos un sinnúmero de impuestos. A nivel departamental tenemos otros y a nivel municipal tenemos otros. Aquí lo que más tenemos es impuestos. Y cada año constantemente están cambiando. Bueno, los impuestos departamentales y municipales no es que tengan, digamos, un cambio drástico anual, pero sí igual, si cambian o alguna regla a nivel nacional los afecta, pues ellos también deben de ir acondicionándose a esas reglas. ¿Listo? Sin embargo, volvemos a la parte inicial de planeación tributaria, que en la primera parte se compone y al que más le toca, digamos, realizar el trabajo dentro de la planeación tributaria es directamente el contador. Empezando, porque debe de empezar a automatizar labores repetitivas. Primero, revisión de obligaciones tributarias. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos revisión de obligaciones tributarias? Pues que tiene que conocer a qué tipo de empresa o con qué tipo de sector está trabajando con el fin de qué? De que determine cuáles son las obligaciones y las cargas impositivas a las que se va a ver afectado y sobre todo a las que tiene que dar seguimiento constante. Entonces, si yo sé que soy una comercializadora, pues de por sí yo ya digo a comercializadora, hoy en día todos los productos tienen IVA, entonces IVA. Retención en la fuente, si soy persona jurídica, si soy persona natural, pues tengo que ver si llego el tope en compras para poder ser agente de retención y ya sé que mensualmente voy a tener que presentar retención en la fuente. Y adicionalmente a eso, pues tengo que ir mirando si soy agente de retención en industria y comercio y en IVA. Entonces tengo que ir mirando, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Mensualmente, bimestralmente, cuatrimestralmente, la periodicidad a la que corresponda de acuerdo a las condiciones que cada contribuyente o que cada persona tenga, porque no todos son iguales. No todos, por el hecho de que estén dentro del mismo sector, tienen que pagar los mismos impuestos. ¿Por qué? Porque recuerden que todo depende de qué, de ciertos requisitos, de ciertas bases y tenemos topes en algunos impuestos para pasar a ser contribuyentes de esos impuestos. Y sobre todo, lo que debemos de analizar en cada uno de los impuestos es el hecho generador. Porque ese es el que nos da y el que nos habla y nos dice, bueno, ¿estamos obligados o no a realizar, a pagar, a declarar? Entonces recuerden siempre ir al hecho generador de cada uno de los impuestos para poder establecer a qué estoy obligada o qué es lo que tengo que hacer ante las administradoras o ante las entidades públicas en este caso. Segundo, calendario tributario. El calendario tributario por lo general está saliendo entre octubre y noviembre, siempre de cada año, que es el que se va a aplicar en el siguiente año. Y ya se van estableciendo las fechas de todo el año frente a cada uno de los impuestos, dependiendo del tipo de contribuyente que sea, y los va dividiendo a cada uno por sectores, de acuerdo a las obligaciones o a las cargas impositivas que se llegue a tener. La DIAN, por lo general, está en la página principal.
En su página principal siempre aparece aquí calendarios, cambiarios y el tributario. Tributario, los impuestos. Bueno, y aquí están todos los calendarios. Puedo regresar atrás y me van a aparecer todos los calendarios de los últimos 5 años. Y pues aquí, en este caso, los diseños sí son diferentes. Aquí comienzan con renta, IVA, retefuente, consumo, plazos para agentes de retención, impuesto al carbono, lo correspondiente al régimen tributario especial, precios de transferencia, en fin, cada una de las fechas. Y este calendario tributario es el que tenemos que empezar a dar manejo. Y sobre todo, pues, aprendérnoslo y tenerlo de memoria, ¿no? Porque es que nosotros trabajamos bajo presión, eso sí. Si no se acostumbran aquí en la universidad a trabajar bajo presión frente a la entrega de trabajos, frente a la entrega de sus informes o bueno, las distintas actividades que tienen, allá créanme que nadie les va a decir, ah, no pudo hoy, así entregamos la semana siguiente. Nadie. Allá es el día. Y si no, sanción. Sí, no, eso contador que se respete. Muy 12 de la noche está entregando todo. Pero lo entrega. Eso es lo bueno. Sí. Así ando yo. Últimamente en esas ando. Últimamente en esas ando. Pero no, sí. Aquí trabajamos todo el año bajo presión. Empezamos desde enero con los impuestos básicos, cierre de año, IVA, retenciones y posteriormente seguimos cierre, cámaras de comercio, industria y comercio, declaraciones de renta, de jurídicas, informes a las superintendencias, empieza la supersolidaria, posterior supersalud, luego de la supersalud, las supersociedades. Y los que hay personas que tienen que entregar informes de manera semestral, otras trimestral, otras mensual, ahí sí depende en cuál estemos y de acuerdo a las condiciones que tenga la entidad. Pero como mínimo, las superintendencias entregan informes semestrales. Ya no más. Y para el caso de la DIAN, pues igual, exógena, estamos ahorita mayo, junio. Los grandes contribuyentes entregan en marzo, abril las exógenas. Ellos siempre es como un mes, casi 2 meses de anticipación, tanto en impuesto de renta como en exógenas. El resto de personas sí están dentro de mayo y junio. Y esto es, o sea, repetitivo y cíclico, ¿no? A veces, bueno, uno ya con el tiempo y con la experiencia, pues ya sabe cuándo ya va condicionando su trabajo y sobre todo, pues dejando los tiempos dependiendo y qué tanto conocemos a la empresa, ¿no? Porque pues si yo sé que la empresa es grande, pues me voy a demorar haciendo y revisando. Pero si es pequeña, uno dice, no, en un día la acabo y ya. Pero ya es la manera en cómo tú trabajas, la manera en cómo se desarrolla el trabajo, cómo es la empresa y sobre todo las herramientas con las que cuentas. Porque si tú tienes un buen software, tranquilo, no hay problema. Pero cuando el software no responde, cuando no sabes si te está diciendo la verdad o no y tienes que regresarte a revisar, eso es complicado, porque hay veces no me gustan mucho los software que se manejan en nube, por efecto de que a veces suceden problemas en la plataforma interna del software y daña la información. Y luego uno es el que tiene que estar corrigiendo y revisando si dobla la información. Es que aquí hay software de software. Hay unos que uno dice, Dios mío, ¿para qué sirve eso? Prefiero hacerlo en Excel. Sí, literal, porque hay unos que doblan la información. Si uno saca un balance, hay un valor. Si saca el auxiliar, hay otro valor. Y si saca por allá otro informe, saca otro valor. No sabe cuál hacerle caso. Y así hay. Entonces, depende de las herramientas también con las que contemos. No, ahí sí ya depende
del manejo que se le dé, porque el software depende siempre mucho de cómo se lo parametriza al inicio. Si usted parametrizó mal el software desde el inicio, tenga en cuenta que de ahí en adelante ya los errores que hayan quedado le van a salir siempre. Entonces ahí sí se condena. Pero si usted lo parametrizó bien, pues, no hay ningún problema, porque ya el software guarda y cuando tú ya has ingresado información, ya no te deja borrar, no te deja regresar. Hay unos que sí, pero pues de ahí a que tú borres todo eso, ya no se puede, ya no es lo mismo. Entonces, depende mucho de la parametrización, del manejo que se le dé, que las personas, bueno, en este caso los auxiliares, se encuentren capacitados para el manejo, porque hay veces que llegan y eso hacen de todo y a la vez nada. Entonces, dañan más de lo que arreglan. Y bueno, ahí pasa, o sea, en la práctica suceden muchas cosas, que acá de pronto en la universidad yo siempre digo, aquí 1 más 1 siempre es 2, allá afuera no. Y acá incluso hay software que si no da sumas iguales no te deja pasar, ¿no? Hay otros que sí. Entonces, vas a ver los estados financieros y eso no cuadra, eso no da sumas iguales. Y para saber dónde fue en tantas transacciones, entonces, contar con un buen sistema y contar con buenas herramientas es necesario, de por sí. Lo mismo, por ejemplo, las superintendencias y la DIAN trabajamos con prevalidadores y con licencias de software que dan ellos para poder subir la información. Esas licencias son demasiado pesadas. Si tú no cuentas con un buen equipo, no te va a subir y no vas a alcanzar a hacer. No te deja tampoco subir bien, te sube con errores. Entonces, aquí se trata de contar con herramientas. Si no las tienes, difícilmente. El manejo de Excel. El manejo de Excel es básico aquí, porque a veces es tanta la información y tantas las bases de datos que hay que registrar, que hay que revisar, porque nosotros, bueno, registrar como tanto, como contador, no, porque yo siempre digo, como el contador está para revisar, para instruir al auxiliar, para hacer de pronto ajustes de cierre y ya, eso es lo mínimo, pero lo demás, quien tiene que hacer es el auxiliar. Tú allá vas a revisar directamente y a tomar decisiones frente a las preguntas que te hacen cuando te dicen, es que llega esta factura y tengo que aplicar retención en la fuente, ¿de cuánto y por qué? Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el conocimiento y la información, porque del resto ya es más, hay cosas que uno ya no hace y ya hasta se le olvidan cómo era, porque ya es mecánico más que nada. No, eso sí no se me olvida. No se me olvida porque a mí sí me las hicieron aprender. Así de una. Y código por código. Y los exámenes que me hacían eran así, código por código. Y un número mal, 0. Porque a nosotros sí nos hicieron aprender poco. Y eso es lo que a veces de pronto a ustedes les falta, porque los mandamos a registrar y por allá mandan al gasto, mandan al uno. Como la cuenta se llama así, entonces creen que todas son así. Y no. En cambio a nosotros sí, o bueno, anteriormente era diferente como se enseñaba y cómo se explicaba la contabilidad. Y era más técnica y mecánica, pero de alguna forma la técnica y la mecánica en cuanto a la estructura de la contabilidad, del débito, del crédito y de hacer el registro, sirve. De ahí para allá, para entender y analizar, no, pero para hacer acá, sí sirve. Ese es el problema. Entonces eso no, creo que no se me va a olvidar nunca. Y la repetidera de las cuentas, peor. Sí. Pero sí es necesario en este caso, y más cuando estamos hablando de planeación, contar con eso, ¿no? Con herramientas que permitan, más que todo, sí, un poco facilitar obviamente el trabajo, porque a veces es tanta la carga que se tiene. Y los plazos son tan cortos que hoy
terminas de presentar renta y al otro día ya te está llegando exógena, acabas exógena de la DIAN y al otro día ya tienes que empezar exógena de industria y comercio para las alcaldías, acabas eso y sigue otro y así sucesivamente. Entonces, el tiempo es tan limitado que no nos deja a veces ni siquiera pensar frente a qué o actuar referente a las cosas que se están presentando. Por eso es que a largo plazo y dentro de la profesión, últimamente se ha estado hablando mucho frente, bueno, ¿cuál es el papel del contador, no? Porque es que a veces estamos tan encerrados en la entrega de informes, en la presentación de informes, que haciendo nómina, que revisando, que no sé, que llega fiscalización de DANE, que llega fiscalización de Confamiliar, que del SENA, que del que de todos llega. Entonces, uno está como tan metido en entrega de eso que descuida el verdadero rol y el verdadero papel que debe de cumplir el contador en la empresa. Porque es que el contador no es ese, ¿no? Recuerden que el contador es el que analiza y el que apoya en la toma de decisiones, pero no estar allá en la entrega. Sin embargo, hay tanto trabajo que uno ya empieza a volverse mecánico y a volverse un poco más técnico en cuanto a todo lo que hay que presentar y todo el proceso que hay que dar. Y por eso es que en cuanto a planeación tributaria, lo que les digo es muy, muy difícil realizarla a veces. ¿Se puede? Sí, obviamente. Y es lo ideal, ¿no? Que comencemos a principios de año siempre con un presupuesto y en base a ese presupuesto poder ir desarrollando y poder realizar planeación tributaria. Porque con el presupuesto recuerden que no solamente decimos cuánto vamos a vender, cuánto vamos a gastar, cuál va a ser nuestro costo, cuál es el estado de situación financiera que vamos a esperar o cuál es la utilidad que vamos a esperar. No solamente hacemos eso, sino que adicionalmente también se van tomando otro tipo de decisiones. ¿Y qué sucede aquí? Que aquí nos cambian las cosas, pues, y no solamente en la parte tributaria, sino también desde la parte comercial. Entonces, esa inestabilidad a veces hace que no se cumpla y que la planeación tributaria cada vez sea más difícil. Siempre que hablemos de planeación tributaria, ¿de qué se trata? No de mirar y decir, bueno, voy a vender 1.000 millones, ¿cuánto va a ser el impuesto de 1.000 millones? No se trata de eso. Se trata de mirar, de acuerdo a las cargas impositivas que tienen las entidades, qué otra salida legal podemos tomar para poder bajar o para poder disminuir esas cargas impositivas. Eso es lo que hace o ese es el objetivo, el fin para el cual está la planeación tributaria. Sin embargo, la realidad a veces es otra, el mercado es otro, la economía del país tampoco nos permite sostener y tampoco nos permite planear ni administrativamente, ni tampoco tributariamente. Entonces, sí se hace un poco difícil. Sin embargo, como le repito, aquí lo que se estudia más que nada es poder prever hacia futuro y tratar de disminuir esas cargas impositivas de acuerdo a que a los beneficios que de una u otra ley, de una u otra manera la ley permite y obviamente pues de manera legal. Tenemos también la presentación de impuestos. Recuerden que cuando hablamos de impuestos, pues hoy en día tenemos distintos. Empezamos con IVA. IVA, la presentación pues la tenemos bimestral. ¿Presentan bimestralmente? Sí y no. ¿Solo las personas jurídicas? Los naturales y jurídicas que los pueden escoger los 500. No, 92.000 VTs. 92.000 VTs.
personas naturales, personas jurídicas, que en el año inmediatamente anterior sus ingresos han superado las 92,000 VTs. Trimestral, pues los que no hayan superado las 92,000 VTs. La VT del año anterior, 36,803. ¿Cuántas suerte? 92. Estamos hablando de 3,385,876,000 año 2022. Sí, se toma la base del anterior para la periodicidad del año 2022. Entonces siempre se aplica en base al año anterior. Si por ejemplo en este año supera, lo aplicas para el próximo año. Cuando es primera vez. ¿Y cuándo es primera vez? Le estoy preguntando. ¿Qué pasa cuando es primera vez? Y no tengo año de referencia. Periodicidad, ¿cuál es? ¿Bimestral o cuatrimestral? No, bimestral. Cuando es primera vez que se va a empezar a declarar, es bimestral, siempre. Pero no hay año de referencia. Entonces, el primer año siempre es bimestral. La primera declaración bimestral y de ahí en adelante sí. Ese año, porque se analizan los ingresos anuales. O sea, todo el año Todo el bimestral. año bimestral. Y de ahí en adelante ya cuatrimestral. Si es menos de 92 VT, sí. Si no, pues sí. Ujú. ¿Y qué pasa con los productores, distribuidores o comerciantes de productos exentos que tienen derecho a devolución de IVA? Lo declaran, pero que se cierra. ¿Cómo que no? Sí declara. Exentos. Por eso, Declara, pero Por eso lo declaran, pero no pagan. sí declara. Pero no pagan. O sea, No pagan. Pero la periodicidad, ¿bimestral o cuatrimestral? pues depende de los costos. Pueden hacer el primer año, pues. No. No, señor. Los voy a regresar a IVA. Los voy a regresar a qué es esto. Texto, ¿no? Es que ni de ni. No. Bimestral también. Productores. Distribuidores. ¿Cómo? Ujú. Solo por el hecho de que solicitan saldo a favor en devolución, la periodicidad es bimestral. Exentos. Recuerden que los bienes exentos, ¿qué tarifa tienen? siempre debe ser bimestral. Sí. Ahí están las avícolas, las productoras de huevo, las del pollo, las constructoras de vivienda de interés social, como piden en devolución los bienes de los materiales. Los materiales, ¿no? Ellos declaran bimestral. Sí, es que pago de IVA no, sino que tienen que declarar por efecto de poder pedir en solicitud Por eso lo declaran bimestral, independientemente de los ingresos que tengan. ingresos. ¿Y si trabajan con ambos igual?
con ambos IVAs, o sea que grabados y exentos. Este es exclusivamente para los productores y distribuidores de bienes exentos. Y solamente va y recae sobre los bienes exentos, no sobre los bienes grabados. Y en ese caso depende, ¿no? Depende de la actividad que realice. Porque por lo general, cuando se tiene distintas, por ejemplo, un supermercado va a tener grabados exentos y excluidos, pero en ese caso ellos sí se rigen por estas, bimestral y cuatrimestral. Y los distribuidores son mayoristas, ¿no? Aquí. Cuando digo distribuidores significa mayoristas. Es por la actividad principal. Sí. Por la actividad que desarrolla en exclusiva. Renta, periodicidad. Que también existe por fracción de año, ¿no? Pero ese es en el caso de las liquidaciones de las entidades, por el caso de personas jurídicas y personas naturales, cuando hay liquidación de la sucesión. En ese caso, se presenta de manera fraccionaria. Y de ahí, pues en adelante, de acuerdo a los requisitos que se tienen. Industria y comercio. Porque todo que se liquida se presenta al momento de la liquidación o se liquida. En el momento de la liquidación. Tiene que hacerse. Industria y comercio. Bueno, depende, ¿no? Normalmente es anual. Normalmente. Y aquí en Pasto es anual. Pero, por ejemplo, en Bogotá es bimestral que se presenta. En Cali, no, en Cali es anual también. En Cartagena es bimestral. Hay una que es, creo que es Valledupar, que es cuatrimestral. Eso, recuerden que el impuesto de industria y comercio, por ser un impuesto municipal, pues se va a regir de acuerdo al estatuto tributario de cada uno de los municipios. Sí, entonces ya el municipio decide, sí, cómo realizar, porque por ejemplo Bogotá es tanto la retención en la fuente por industria, o sea, el RETEICA, como el impuesto se presentan de manera bimestral los dos. A veces se tiende a confundir dentro de eso, pero ya depende. Aquí sí, aquí en Pasto sí tenemos hasta el momento, sí, pero dentro de la normatividad nacional se contempla. Sí. Sí. Solicita los certificados de retención bimestral o cuatrimestral, dependiendo de la periodicidad que le corresponda a cada una de las personas. Impuesto al consumo. ¿Cómo? Bimestral y cuatrimestral se maneja igual que IVA. No, son diferentes. De casos son 100.000 VTs.
menos de... Ujú. Sí, bimestral igual o superior a 100,000. ¿Y qué es? Y cuatrimestral menos de las 100,000 VTs. Bueno, esos creo que son los impuestos básicos que normalmente todas las entidades manejan, ¿no? De ahí en adelante, pues ya depende exclusivamente de cómo está, de la actividad primero que desarrolle cada uno de los contribuyentes, del nivel de ingresos, del nivel de patrimonio que estos tengan, y cómo se encuentran en la zona que se encuentran, porque recuerden que, por ejemplo, para el caso de IVA y para el caso del impuesto de renta, hay algunas zonas dentro de nuestro país catalogadas como zonas francas o como las zonas, las OMAC, en las que hay ciertos beneficios en cuanto a tarifas de impuestos de renta, el cobro de IVA. Entonces, en ese caso, pues ya depende el movimiento y del contribuyente, digamos, sí, la actividad que éste desarrolla. Sin embargo, los conceptos, las parte básica de cada uno de los impuestos, pues siempre se va a tender a aplicar para la gran mayoría. Otra cosa, pues dentro de los impuestos que se debe de conocer, pues para el caso de renta y industria, ¿no? Más que todo. En renta, pues mirar y hablar acerca de los beneficios tributarios. Lo que se considera como renta exenta. Sobre los costos y deducciones fiscales. Costos y deducciones fiscales. Que es en parte básica, pues, para poder establecer o para poder determinar planeación en este impuesto. Para efectos de IVA, ¿qué es lo que pasa con IVA? Que a veces el contribuyente no entiende que el IVA no lo paga la empresa, sino el consumidor. Y que recuerden que IVA afecta el flujo de caja nada más, pero no le pertenece a la empresa, nunca es de la empresa y nunca se trabaja precio, nunca se trabaja costo con IVA. Entonces, de una u otra forma, la empresa no termina afectada en utilidad, pero posteriormente, o puede ser que sí termine afectada en cuanto a liquidez. Pero eso ya es más que nada problema de tipo financiero, más que netamente tributario. Planeación como tal en IVA, no es que haya. Sin embargo, hay una regla importante que no debemos de olvidar. Y es que si yo sé que mi producto es grabado, pues ¿a quién tengo que comprar? Que sea responsable de IVA. Porque si yo compro a un no responsable de IVA, ¿qué va a pasar? Exactamente, no voy a tener descontado. Y eso cuando presentamos la declaración e irle a decir al contribuyente y explicarle esa parte, es difícil porque no va a entender. Y va a mirar es el valor que va a tener que pagar y el por qué tanto. Entonces hay que empezar a limitar, hay que empezar a organizar más que todo cómo son las actividades de la empresa, cuáles son los proveedores, si cuentan o no cuentan con los soportes, porque aquí tanto para IVA como para renta e incluso para industria y comercio,
recuerden que hay unos requisitos dentro de la parte tributaria a los que los nombramos generales y hay otros requisitos formales. Los formales, recuerden que siempre son referente a los deberes al hacer. Y los requisitos generales, recuerden que hay unos principios básicamente que se aplican más que nada en renta, que son la causalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la periodicidad. Y que en cada una de las transacciones y actividades que se van desarrollando dentro de la empresa, pues tenemos que irnos dando cuenta si existen o no existen, si se cumplen o no se cumplen. Causalidad, proporcionalidad, necesidad y periodicidad. Porque de lo contrario, ¿qué pasa con ese gasto o con ese costo? Pues No es deducible. Entonces, en cada una de las transacciones, desde que empezamos, tenemos que ir revisando. El primer paso cuando vamos a hacer o cuando, no sé, se va a comprar a un nuevo proveedor, se va a firmar un contrato, lo primero que debemos que hacer es solicitar el RUT. Porque esa es la única manera que nosotros nos vamos a enterar si nos van a cobrar IVA, no nos van a cobrar IVA, si nos va a pasar factura o no nos va a pasar factura, si yo puedo reclamar, si le voy a hacer retención en la fuente o no le puedo hacer retención en la fuente. Y sobre todo que hoy en día las personas con las que hagamos transacciones, cualquiera que sea, compra, gastos, servicios, lo que sea, deben de contar con RUT. Si no tienen RUT, yo no la puedo informar ante la DIAN y la DIAN me va a desconocer tanto el costo como la deducción en renta y en IVA también me desconoce el IVA descontable. Entonces, me va a terminar afectando. Aquí en últimas, lo primero que hay que realizar dentro de la contabilidad es organizarla y organizar desde los terceros. ¿Con quién estoy haciendo las transacciones? Ese es el primer paso para poder empezar a hacer planeación como tal, porque si yo tengo ya un desorden, ¿yo para qué me pongo a hacer planeación tributaria y decir que voy a proyectar 1.000 millones en ingresos, que voy a tener una utilidad de, no sé, de 200, unos gastos, unos costos que los voy a hacer deducibles, pero si allí en la contabilidad no me está respondiendo? Y si estoy comprando a quien a mí me da la gana. Porque recuerden que cada uno de estos impuestos tiene ciertos requisitos, ¿no? Y en especial renta, tenemos que hablar de costos y expensas o expensas necesarias. Los 106 del Estatuto Tributario. Y tengo que determinar si eso que estoy haciendo efectivamente me va a servir o no me va a servir. Porque yo planear y proyectar lo puedo hacer. Pero si yo digo que voy a necesitar comprar, no sé, 800 millones, 500 millones, pues no es el hecho de comprar, es el hecho que esas compras que voy a realizar me sirvan efectivamente. Y hoy en día recuerden que la única factura válida es la factura electrónica. La demás no me sirve. No me la voy a poder descontar. Puede ser que yo compré los 800 que proyecté, pero si no lo hice bien y si no tuve en cuenta todos los requisitos para podérmelos descontar, pues no tengo nada. Lo mismo, ojo con los empleados, ¿no? Contratos y que saquen RUT. Los empleados no les gusta ir a sacar RUT porque creen que la empresa los va a meter en algún problema. No es así, es que tienen que tener RUT. Si no tienen RUT, ¿cómo los vamos a subir en nómina electrónica? ¿Cómo le voy a decir a la DIAN que me voy a deducir un gasto por un empleado al que le pagué todo, que bajo el estatuto está bien, pero no tiene RUT? Si no tiene RUT, no lo puedo hacer. Entonces, el primer paso dentro de todo esto es organizar qué tengo, saber la información con la que cuento. Entonces, aquí, básico dentro de planeación tributaria es conocer a la empresa. Primero, para poder establecer, bueno, qué tipo de impuestos debo de cumplir, qué tipo de impuestos voy a tener que declarar, en qué fechas,
plazos, límites, qué otras obligaciones o qué otros deberes tiene el contribuyente, tanto a la DIAN como a la parte de Hacienda, ya sea municipal o departamental. Tengo que ir estableciendo qué es lo que voy a hacer y posteriormente empiezo a organizar la información que tengo dentro de mi contabilidad y sobre todo terceros, porque aquí dependemos es del otro tercero, más que nada. Porque tú puedes decir, yo tengo que comprar así, o necesito esto, necesito lo otro. Pero si el tercero no me responde, y justo es el único que tiene lo que yo necesito, ¿qué se hace? A veces, y se da mucho, por ejemplo, en los productores de bienes excluidos. A los productores de bienes excluidos no les importa si compran al responsable de IVA o no responsable de IVA, porque al fin y al cabo el IVA para ellos, ¿qué va a ser? Mayor valor al costo. Entonces a él le va a dar igual si es responsable o no. Sin embargo, si no es responsable, quiere decir que esa persona puede ser hasta informal y que no tenga o no cumpla con todos los requisitos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿a mí de qué me sirve? Tengo que empezar a buscar, por otro lado, otros proveedores. Entonces, el primer paso es eso, organizar mi base de datos y mirar, y sobre todo, mirar si los RUT están actualizados, porque la DIAN hoy en día, y bajo el sistema que tiene, bueno, lo que pasa es que la DIAN ha realizado una gran inversión dentro de la tecnología y el sistema Muisca, que es el que maneja toda la información de todos. El sistema Muisca es tan eficiente que cuando mira a una persona que no tiene transacciones, que no aparece, que no compra, que no aparece en ningún lado, así el RUT lo haya sacado alguna vez, él lo inactiva. Y si tú por alguna razón vas y contratas a esa persona y él te lleva el RUT cuando recién lo sacó, pues no te va a servir porque el Muisca ya lo inactivó. Hay que solicitar actualizaciones en los RUT. Por ejemplo, la última actualización que hizo el Muisca fue en noviembre del 2021. Ahí a todo el mundo lo actualizó y dijo quién estaba obligado a facturar y quién no. Gústele o no le guste, automáticamente la DIAN colocó la responsabilidad de facturación electrónica. Y sí, el que le tocó. Entonces, los últimos RUT que tenemos que tener dentro de la empresa y que hay que solicitar tanto a los clientes, proveedores, cualquier tipo de tercero con el que tengamos la transacción, pues tiene que ser el correspondiente o posterior a esa fecha. Porque, ¿qué quiere decir? Que el RUT anterior no sé si me sirve, no me sirve, si cambió su categoría. Entonces, hay veces que las personas dicen, pero es que este es el RUT y solo tengo este. A mí me dieron una vez y no sé cómo volverlo a sacar. Y uno mira las fechas y por allá del 2000. Eso ya no sirve. Ni siquiera, es más, hay algunos que todavía aparecen con la marca de agua que dice régimen simplificado. Ese ya ni hay, ya ni existe. Entonces, no hay que recibir eso. Ahora, por ejemplo, cuando se tiene con contratistas o trabajos por OPS, recuerden que cada año, por efectos de retención en la fuente, si yo le pago honorarios, si yo le pago comisiones, si yo le pago servicios, como mínimo cada año, ¿qué tengo que solicitarle? Que me envíe la declaración juramentada para poder, ¿qué? Establecer qué tipo de retención le voy a tener que hacer. Recuerden que a los que les pago honorarios, comisiones o servicios, puedo hacer dos tipos de retenciones. ¿Cuáles son? ¿Cómo? Esa es la general, una. ¿Y la otra? Sí, pero esa es la que se aplica general, las dos. ¿Y la otra? O sea, de acuerdo al concepto es una, y una por honorarios, y dice que honorarios puede ser al 10 y al 11, comisiones 10 y 11, la parte de servicios depende del servicios, los generales 6 y 4. Es de acuerdo a cada concepto. ¿Y la otra?
¿O para qué le pido la declaración juramentada? Fuente. No sé para qué. Por molestar. Recuerden que cuando estamos trabajando con honorarios, servicios y comisiones prestados por personas naturales y cuando específicamente nos referimos a profesiones liberales, tenemos que evaluar porque tenemos dos opciones. O aplicamos de acuerdo a cada concepto, la de las tarifas, que también es estatuto, o nos vamos por retención en la fuente por salarios. Y aplicamos artículo 383 y recuerdan que hay dos procedimientos. Procedimiento 1, que es de acuerdo a la información que se tiene ahí, y el procedimiento 2, que hay que sacar un porcentaje que se aplica por un año. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan de eso? Ya vi que no. Retención por salarios, estudiarán que eso sí se aplica normalmente en las empresas. Entonces, como mínimo tengo que pedirle cada año que me envíe esa declaración y que me establezca qué tipo de persona es. Pero eso es cuando es por prestación de servicios. Sí. Hoy en día la mayoría se trabaja por prestación de servicios. Sí. Y no todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Por efecto del costo, ¿no? Que le implica a la empresa, nómina, o sea, prestaciones sociales y los mismos para fiscales. Entonces, las empresas de por sí, así el trabajo no dé para OPS, pero los contratan por OPS. Porque recuerden que aquí se maneja de todo, ¿no? Hay OPS que tienen subordinación, cumplen horario, y etcétera, pero son OPS. Así la mayoría. Sí. La mayoría. Pero entonces tengo que ver cómo aplico retención en la fuente. Para eso le pido la declaración y eso tiene que ser cada año. Y peor, si la persona decide que, o bueno, yo ya sé que es retención por salarios y decide irse por el procedimiento número 2, pues aún más, cada julio y cada diciembre tengo que estarle pidiendo actualización de datos. Porque si no, ¿cómo yo saco el índice? Y el porcentaje que voy a aplicar. ¿Listo? Pero ahí esos datos que del grupo se los sacó, o sea. No. Por eso les digo, declaración juramentada. La persona es la que tiene que decir. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tiene que decir de dónde provienen sus ingresos, o sea, si solamente es de ahí, de la entidad a la que está trabajando o de otras entidades. O sea, si hace, ¿Y bajo qué conceptos? Puede aplicarse la misma siempre y cuando las de allá también estén catalogadas como rentas de trabajo. Entonces tengo que preguntarle, porque yo no sé allá qué hacen. Porque acá puede estar recibiendo honorarios, pero allá, no sé, puede estar realizando otra actividad muy diferente, de compras o una renta de capital, yo qué sé. Entonces, depende. Eso, declarar, en últimas, declarar que más del 70% de sus ingresos sean provenientes de una relación laboral o por conceptos de honorarios, comisiones o servicios. También tienen que incluir si tienen dependientes o no tienen dependientes. Tienen que incluir, en caso de que paguen, se llama, medicina prepagada, en caso de que paguen aportes voluntarios, cuentas AFC, tienen que incluir ahí dentro de la declaración porque yo como sé. Y recuerden que todo hace parte para el cálculo de la retención en la fuente. Se tienen todos los, digamos, todos los ingresos y todo lo que paga o gasta. Toda la información que yo necesito para poder hacer el cálculo. ¿Recuerdan cómo se calcula renta de personas naturales? Ahorita se van a acordar. No se preocupen. Entonces, tiene que contener cada una de esas informaciones. Es más, hay veces personas
que las bases, digamos, del ingreso no alcanza para liquidar retención en la fuente, pero dentro de la declaración pueden incluir y pueden decir que solicitan que por favor se les retenga tal porcentaje. Sí, de manera voluntaria, sí se puede, porque es una manera como la persona, el contribuyente, hace su anticipo, va pagando su impuesto y que al final pues no le quede tan alta el valor a pagar, pero sí se puede en ese caso. Entonces, como mínimo tengo que hacer eso cada año. Como mínimo tengo que estar revisando cómo están mis empleados en las bases de datos, en la parte de pensiones, en la parte de salud, cajas de compensación familiar en el ARL, porque es que a veces al ARL también le fallan los datos y los sacan. A veces al fondo de pensiones también le fallan los datos y los sacan o los declaran como inactivos y uno sigue pagando y eso no está llegando al fondo. Y ahí también podemos tener problemas. Hay que estar revisando y solicitar los certificados de afiliación como mínimo una vez al año para estar renovando. Claro que hoy en día, pues con todo lo del sistema de seguridad y de gestión del trabajo, pues se supone que esa es la área encargada, ¿no? De revisar y de estar pendiente referente a esa parte. Sin embargo, hay empresas muy pequeñas, 6, 5 empleados, que no da para contratar a una persona en específico que esté a cargo del sistema, sino que se hace como de manera esporádica, nada más. Entonces, en ese caso, pues, toca. Sí, sí, es que el contador, aparte de ser contador, es todo, ¿no? Mensajero, de todo, nos toca ser abogados, de todo, en últimas. Entonces, hay que estar revisando esa parte y no falta el empleado que va a cambiarse de fondo de pensión y no avisa a la empresa. Entonces, aún más hay que estar revisando. Porque aquí suceden, como les digo, muchas cosas. Y por efectos de seguridad, no tanto, bueno, para renta, pues porque yo tengo que mirar y lo mismo cuando yo informe exógena, pues eso se va a la UGPP, entonces por efectos de UGPP, pues tengo que estar enterado si está o no está. Porque si no, la UGPP también va a decir, vea, usted está pagando, pero ¿quién le está pagando? Porque en últimas, cuando no llega al fondo, cuando no llega a la EPS, eso se queda en el FOSIGA. Y recuerden que el FOSIGA ya son los recursos del Estado y el Estado no va a estar esperando a que uno le diga, vea, es que eso era mío. Le llegó allá y él empezó a utilizar esa plata. Que recuerden que eso posteriormente va a las entidades de salud. Entonces, hasta ahí llega. Entonces, hay que estar revisando cómo están esas afiliaciones. A veces, o bueno, hoy en día, algunas plataformas en donde uno liquida planillas le están informando, ¿no? Que hay alguna inconsistencia, que no se encuentra en FOSIGA o que no está dentro del registro el Registro Nacional de Afiliaciones. Entonces hay que ir y mirar, porque esas alertas que aparecen es por algo. No simplemente ir liquidando, porque él aparece la alerta, pero te permite seguir liquidando. ¿Sí? Ya usted verá si revisa o no revisa. Lo que le interesa a la plataforma es que pagues, pero hay que estar revisando esa parte. Sí, ahí sí, depende. Todas lo hacen. No Excel, pero sí te están informando alertas. Aportes en línea te manda alertas. Asopagos no te permite liquidar. Mi planilla, alertas, pero te permite liquidar sin problema. Entonces, sí. Sí, de los errores. De los errores. Sí. Ajá. Pero es que a veces uno está afanado porque se le vence, no sé, se le vence el IVA, se le vence la retención en la fuente y le están pidiendo que liquide la pila, entonces uno dice, liquidemos, luego reviso. Mentira, llega el otro mes y todavía no ha revisado. Pero hay que estar pendiente dentro de eso. Lo mismo hoy en día nómina electrónica, lo mismo hoy en día factura electrónica, porque es que la factura electrónica
no solamente depende de nuestro software y nuestro proveedor tecnológico puede estar muy bien, pero la DIAN no. Y si la DIAN ese día o en ese momento la página falló, pues no te va a recepcionar la factura electrónica y no la valida y no se va. Entonces hay que estar pendiente y revisando que la factura se haya ido, que la nómina electrónica se haya ido, porque normalmente pues uno en el sistema le dice enviar y ya. Hay que irse y dirigirse al Muisca y revisar. ¿Se fue? ¿No se fue? ¿Cuál está pendiente? ¿Cuál no está pendiente? Hay software que te dice, no se ha ido. Y te aparece la alerta que el documento X de tal fecha está pendiente por validación diaria. Y hay otros que no te avisan. Entonces, aquí depende de las herramientas con que cuentes también para poder establecer, pero hay que estar revisando cada una de esas. Otra cosa que hay que revisar anualmente son las bases y las tarifas de retención en la fuente. Normalmente tarifas no cambiamos, hace mucho no se cambian tarifas. Que se adicionan, sí, pero que se cambien, no. Lo que sí está cambiando normalmente son las bases. ¿Por qué es importante revisar cada año? Pues la única manera para saber si tengo o no tengo que retener. Y recuerden que son unas bases para los impuestos nacionales, o sea, IVA y renta, y hay otras bases para los impuestos municipales. Anteriormente, los municipios decían las mismas bases a nivel nacional. Hoy en día ya no. Cada uno tiene unas bases en específico y depende de cada municipio. Aquí son muy bajas, ¿no? La de servicios es igual que la nacional, pero la de compras está en 456,000 pesos, mucho más baja que la de la nacional. Que recuerden que la nacional está que en 1,029,000, 26. Entonces, siempre difiere. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que parametrizar el software. ¿Y a quién le toca parametrizar el software? Al contador. Entonces, hay que saber manejar software de una u otra manera. Yo siempre digo, ¿no? Los software para mí todos son iguales. Tan solo hay algunos que tienen un camino más largo y otros un camino más corto para llegar a lo mismo. Sin embargo, pues cuando uno ya va trabajando, tiene que empezar a buscar por dónde se parametriza esto, por dónde lo otro, porque de lo contrario te vas quedando. Y el software se supone que es inteligente y que tiene que liquidar automáticamente las retenciones. Entonces, cuando tú ingresas el tercero y tienes que ingresar al tercero bien, porque si tú lo ingresas mal, pues no te va a liquidar retención. Si tú no le dices a este sí, a este no, a este sí, a este no, porque es gran contribuyente, porque es autorretenedor, porque pertenece al régimen simple, a este otro sí, porque etcétera, etcétera. Si yo no le digo eso, pues el software no va a saber. O muy posible me calcula todo, tenga o no tenga que hacerle, o muy posible no me calcula ninguno. Que sería el caso. Prefiero que me calcule a todos y no a ninguno. Que es mejor pagar a no pagar, claro, obviamente. Entonces, ahí sí depende nuevamente, como les digo, de las herramientas, porque usted lo puede saber, pero pues si no se ayuda parametrizando el software, pues te va a quedar aún más difícil. Una, porque mensualmente va a tener que nuevamente regresarse a compras y revisar una a una, este sí, este no, este sí, este no. Y modifique asientos. Modifique cada una de las cosas. Y hay veces que, depende del software, las retenciones no van amarradas al tercero, sino al producto. Y cuando por allá crean mal el producto, En la fuente se hace en el mes que se compra, se toma cuando se paga. en el mes que se compra, la causación. En la fecha de la factura, pocas palabras. Nos guiamos por eso. Pero sí que. Y hoy en día, pues revisar si está hecha o no está hecha, si nos llegó o no nos llegó las facturas, si tenemos todas las facturas, es mucho más fácil. Anteriormente no podíamos y los proveedores se olvidaban de enviar la factura. La hacían, pero la mandaban a los 2, a los 3 meses.
Eso se da, hoy en día ya no. Hoy en día llega la factura a tu correo si diste el correo bien. Si lo diste mal, pues te va a llegar al, o sea, el que hayan puesto ya. Y si allá lo colocaron mal, pues también tampoco te va a llegar. Pero la DIAN te va a avisar. Y puedes tú revisarlos, dependientemente por el NIT. Ellos no se guían por correo, sino por NIT. Entonces, hay que revisar y comparar mensualmente tanto envíos, o sea, las facturas emitidas, como las facturas que se están recibiendo. Y nos permite hacerlo. De aquí ya lo que yo creo que lo único que nos falta es enlazar directamente nuestro programa a la DIAN para que todo llegue y entre. Debería de ser así, pero esperemos. Creo que no nos falta mucho para llegar a eso, pero fácil en cuanto a procesos, pero manejo de impuestos y manejo y planeación, sí, para transacciones, para todo, obviamente. Sí, eso es lo que limita. Entonces, así como fácil, no tanto. Porque es que aquí en el mercado tenemos dos tipos de contribuyentes, ¿no? Uno que es muy organizado y el que le gusta pagar, el que le gusta ser legal, el que le gusta estar todo en regla todo el día y no pone problema y dice, ok, sí a todo. Si usted dice que es así, así es. Y no hay problema. Pero hay otro que es desorganizado, no le gusta pagar al día, uno le envía las cosas que tiene que pagar y se olvidan. Y recuerden que hay algunas declaraciones que después de un tiempo, si tú no las pagas, se declaran ineficaces. ¿Qué es una declaración ineficaz? No produce efecto fiscal. Lo que quiere decir que tenemos que volver a declarar y en ese caso tenemos que pagar sanción por extemporaneidad, correcto. Y como todavía aparece en el sistema, toca ir primero a la DIAN y pedir que la borren. Después de que la borren, toca nuevamente realizar. Proceso ahí que toca realizar. No es tan fácil. Pero en el caso del contribuyente que no paga, que no le gusta pagar impuestos tan altos, que siempre pregunta y por qué y qué pasó y se queja y pide y qué hay más que hacer para bajarse. Sí, literal. Esos son los dolores de cabeza y los problemas. Que tú ya sabes que tienes que llevar organizando, tienes que ir haciendo un control mensualmente en IVA, a pesar de que el IVA no lo paga él, pero tienes que ir haciendo un control para que cuando cierres el bimestre o el cuatrimestre, no le digas, oh, sorpresa, tiene que pagar tanto. Tú tienes que irlo controlando, ir estableciendo. Sí, claro. Pero las empresas pequeñas no lo hacen. No. Entonces, por eso, digamos, es que en la grande entienden que el IVA no es de ellos, que el IVA ni siquiera afecta en la utilidad, que no afecta en ningún lado, pero los otros no entienden, porque para ellos es dinero, para ellos es plata. Y ellos miran todo bajo flujo de efectivo, todo lo miran así. Es más, por ejemplo, las retenciones de ICA, las retenciones en la fuente, es lo mismo que si yo le estuviera pagando la totalidad a mi proveedor, ¿cierto? Pero aún así ellos no lo miran así, ellos lo miran como un impuesto que están pagando ellos, pero no es de ellos. Es un anticipo que está pagando la otra persona porque en últimas, quien recibe menos dinero, ¿quién es? La persona que le compramos. Pero ellos no lo entienden así. Y explicar eso es supremamente difícil y tratar de que uno lo entienda. Entonces, a veces hay que decir, sí, tiene razón. Pero bueno. ¿Qué factores hacen necesaria la planeación tributaria? Los permanentes cambios a la legislación tributaria obligan a las compañías a analizar su impacto y sus estrategias inmediatas para reducirlo. Por ejemplo, hoy en día lo que tuvimos el anterior año, ¿no? Veníamos con una disminución de tasa de impuesto de renta de personas jurídicas y llegamos a 2022 y fue 35%.
Y lo que les decía, durante el año 2019-20 tuvimos muchas transformaciones de personas naturales a personas jurídicas. Y ahorita las personas jurídicas quieren volver a ser personas naturales. Y esto es así. Y hay que empezar a analizar, pues, porque hoy en día o año 2021 terminamos pagando con una tasa, digamos, relativamente baja dentro de la historia. Pero para este año y en las condiciones en que estamos, pagar un impuesto de 35% sobre utilidades y sobre utilidad fiscal, ¿no? Que es mucho menor a la utilidad, perdón, es mayor a la utilidad contable en últimas. Entonces hay que buscar de una u otra manera qué hay que realizar y qué hay que hacer para poder bajar esa carga impositiva. La presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de resultados. Aplicación de precios de transferencia en las transacciones con compañías vinculadas al exterior. Las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad. Es decir, que cada día nos exigen, más que a los contadores en este caso, que exista como sea esta planeación tributaria y se hace necesario que exista planeación tributaria. Porque cuando uno va a determinar impuesto de renta, mientras haces tu estado de resultados y llegas a la utilidad antes de impuesto, muy bonito, pero llega impuesto de renta y ¡pum!, baja las utilidades. Y ahí es donde los accionistas, donde los dueños de la empresa empiezan a decir, hombre, estoy trabajando para el Estado. Porque en últimas, nosotros lo vemos como porcentaje o como tarifa el 31%, este año el 35%, pero en últimas, si hacemos el reencuentro de acuerdo a nuestro estado de resultados y miramos a cuánto equivale, normalmente se están pagando tarifas entre el 40 y el 47% en impuesto, que se va directamente a la DIAN. Entonces, frenar eso, pues cada vez se hace más necesario. Y sobre todo, pues los gerentes, los dueños, los administradores de las empresas es lo que más piden frente a qué vamos a hacer. Y ese qué vamos a hacer, aparte de que al comienzo de año o al comienzo del periodo tengo que empezar organizándome frente a qué tipo de empresa tengo, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a declarar, con qué terceros cuento, frente a los sistemas que manejo, frente a las herramientas de trabajo que manejo, que esa es la primera. Primero me organizo yo como contador, frente a qué es lo que tengo que hacer. Y luego que tengo que empezar a ver, ¿qué hago con la empresa que tengo? ¿Qué beneficios puedo llegar a obtener dependiendo de las actividades o dependiendo de lo que se esté establecido? Por ejemplo, hay algo que cuando se contrata a personas, madres cabezas de familia, personas en reinserción, a personas que son reclusos o que han salido de la cárcel, nos dice que sobre esas personas se puede descontar hasta el 125% de lo correspondiente al salario. O sea, del 100% me puedo descontar un 25% más de lo que le esté pagando. Entonces, de una u otra forma, esas deducciones fiscales o beneficios fiscales me contribuyen o me ayudan a ¿qué? A disminuir mi tarifa, a disminuir la base de mi impuesto. Entonces, a esas son las cosas a donde se tiende a apuntar. Y sobre todo, ¿para qué? Para que a la empresa pues no le cueste cada vez más. Y lo mismo, por ejemplo, en parafiscales. En parafiscales, pagar aproximadamente estamos ahorita, a ver, el 12 más el 4, 16, como el 17% que paga el empleador frente a parafiscales que en últimas no es que representen beneficio para el trabajador. Entonces hay que buscar también las alternativas para poder disminuir, porque es un dinero y una carga para el empleador que tiene que salir mensualmente,
Porque si tú no le pagas mensualmente, ¿qué empieza a correr? Intereses por mora. Y las entidades, las administradoras, cobran interés diario también. Entonces, a veces es mejor ir pagando. Y no falta por ahí el contribuyente que tampoco quiere pagar seguridad social y que se atrasa en seguridad social y no es pague seguridad social, pague seguridad social. Y empiezan a llegar los requerimientos de los fondos, del ICBF, de la ARL, de las CPS, y no falta que un trabajador le pase algo peor. Entonces, hay que tener las cosas al día y tratar de manejar que las cosas básicas, como el pago de retención en la fuente, el pago de la pila, el pago de la nómina, son cosas que no se pueden obviar o son cosas que no se pueden negociar. Y eso hay que hacerle entender al contribuyente. Porque existen personas que no les gusta pagar y que pagan por allá a los 3 meses, a los 4 meses, pilas. Seguridad social, bueno, uno normalmente las llama pilas, pero es la planilla de seguridad social. Entonces hay que ser muy organizado referente a eso y referente a los plazos. También existen para el pago de seguridad social, existen plazos también determinados de acuerdo a los 2 últimos dígitos de cédula o de NIT de las personas. También existen. Entonces, tratar de que esté el pago dentro de esos rangos para evitar que el pago de intereses moratorios y que cueste más. Entonces, hoy en día existe plazos para todos y tenemos que estar ahí prácticamente pendientes de qué es lo que pasa y de cada una de esas fechas que no se pueden pasar y que debemos de seguir. Y así como para pila o para seguridad social cobran intereses, para otros sanción. Para todo hay sanción aquí. Así como hay sanción para la parte de impuestos y la entrega de información a la DIAN, a la alcaldía. Por ejemplo, las superintendencias, cuando no entregas, también hay sanción. Cuando la entregas por fuera de tiempo, también hay sanción. Aquí hay sanción por todo lado nos cobran. Fases de la planeación. Primero, el conocimiento del negocio. El conocimiento del negocio es básico, porque si yo no conozco, no sé qué voy a hacer, no sé qué impuestos tengo que pagar, no sé qué alternativas o qué beneficios puedo llegar a obtener de acuerdo a la actividad o de acuerdo a lo que yo esté desarrollando, qué productos o servicios vendo, y es básico para poder establecer si es grabado o no es grabado, si es exento, si es excluido, si estoy obligado o no estoy obligado en la parte de IVA. En renta, por lo general, ya uno sabe que todos están obligados a declarar renta. Es así, nada que hacer. Tengo que ver también los riesgos a los que se expone el negocio. Información financiera tiene que estar actualizada y presupuestada. Debe de existir un presupuesto y ese presupuesto, recuerden que lo hace la administración conjunto con contabilidad. Que en contabilidad no puede estar por acá solita sin saber allá qué es lo que están pensando realizar. Y eso pasa, ¿no? Eso sí pasa. Por más de que uno presupueste, planee, proyecte, no falta por allá que llegue un día y digan, ah, es que hice esto. Y ya lo hicieron. Y no hay vuelta atrás. Y son cosas a veces que afectan directamente la estabilidad financiera, tributaria de la entidad o de la persona. A veces van vendiendo las cosas porque sí, y van pagando, van haciendo y uno ni se entera. Por allá cuando en el extracto aparece la plata, el ingreso de la plata es que uno se da cuenta. Entonces depende mucho del cliente. Cuando las empresas son muy organizadas, no hay problema. Pero cuando el cliente es desorganizado, ahí sí hay problemas. Porque ni ellos se acuerdan a veces qué es lo que hacen. Tenemos aquí también conocer planes de inversión, planes de nuevos productos, si está empezando a abrir nuevos
puntos de venta, incluir nuevos productos dentro del listado, dependiendo pues de la actividad a la que se dedique, con el fin de que de poder proyectar o de poder hacer una proyección de impuestos aceptada. Posterior a esto, tenemos que hacer un estudio a la situación impositiva durante el histórico o a través de los años, o sea, tenemos que regresarnos hacia atrás, cuál ha sido el comportamiento, ¿para qué? Para que nos permita ir hacia adelante, cuál va a ser el comportamiento. Es la única manera en la que yo puedo observar y en la que puedo determinar cuál es el comportamiento de la empresa, ¿no? Me regreso hacia atrás, reviso y ahora sí digo, bueno, hacia adelante y de acuerdo al comportamiento anual, ¿qué puede llegar a suceder? Y en este caso, pues tengo que hacer una revisión de declaraciones anteriores tributarias con el fin, una, de poder hacer auditoría de por sí y empezar a ver si declararon o no declararon bien, si está de acuerdo o no está de acuerdo la contabilidad, porque uno encuentra contabilidades así. La contabilidad dice una cosa y las declaraciones otra, y los estados financieros otra, y uno no sabe cuál es el real. Ahí así existe. Hay que colocar revisión de procedimientos y controles de impuestos para identificar riesgos de sanciones o mayor pago de impuestos. Entonces hay que determinar cuáles son las actividades, cómo están realizando las compras, cómo están realizando la adquisición de costos y gastos dentro de la entidad con el fin, pues, de prever esos procesos y esos procedimientos. Utilización o dispositivos de los saldos a favor reflejados en las declaraciones. Hay veces que yo no sé por qué tratan de que todas las declaraciones den saldo a favor, pero nunca los compensan. ¿Por qué no los compensan? Porque no quieren que los revisen. Una cosa es que dé saldo a favor y que yo no termine pagando. Y otra cosa es que me vayan a inspeccionar. Entonces, por lo general, no los utilizan y uno mira y es acumulado un resto de saldo a favor. Y así hay muchas declaraciones. Es cuando presentan malas declaraciones y que no han querido pagar, en pocas palabras. De lo contrario, hay que utilizarlo. Si yo ya sé que ese saldo a favor me quedó allá, pues lo voy compensando. Si tuve pérdida también en la renta del año anterior, pues puedo compensarla en el siguiente año. E ir utilizando cada una de esas disposiciones pues, que tenemos para poder disminuir un poco la carga impositiva de la empresa o de la persona. Y hacer una identificación de puntos de mejoramiento y oportunidad, observando las situaciones repetitivas de un año a otro que no han sido subsanadas. Revisión de las áreas que tengan que ver con el proceso tributario. Tengo que revisar cómo están registrando cada una de las transacciones, si están sacando o no están sacando retenciones, si están registrando o no están registrando bien el IVA, porque cuando uno va a declarar IVA, saca los datos, ¿no? Se supone que si yo solo vendo productos descontables, pues el valor que yo tenga en la 14 en el débito lo multiplico por el 19 y tiene que ser igual al valor de la cuenta 2408 en el débito. Se supone que tiene que ser así, ¿no? Pero a veces no. Y es porque registran mal. Y dentro de las empresas hay que tener en cuenta que hay personal para facturar, para recomprar, para la parte de tesorería, o sea, hay distintos cargos. Entonces la contabilidad pues tiene distintas manos ahí. Entonces hay que estar revisando cuáles son los procedimientos y que la persona no se le haya saltado, no se le haya pasado o no haya registrado mal. Y sobre todo que no haya parametrizado mal, porque es que, ¿qué pasa? Nosotros aquí, bueno, en clases decimos, se compra 5 millones, y todo 14, 35, 5 millones.
Pero no es así, ¿no? En la realidad, pues, ¿qué tengo que hacer? Producto por producto, estos 5 millones que se componen, no sé, de sillas, de mesas, y tengo que ingresar uno a uno. Y si yo al ingresar o al crear el producto mesas X, no le puse que era con IVA, pues el sistema no me va a poner IVA. Y me va a llevar todo como mayor valor al costo. Entonces, esto es sistema a veces también. Tengo que estar revisando y comparando que lo que está aquí en físico, pues verdaderamente lo ingresaron bien dentro de la contabilidad. Cosas así pasan, eso es normal, porque a veces no falta el cambio del auxiliar, el cambio del personal, y que no saben de pronto manejarlo, manejar el programa. Entonces, en ese caso se pueden presentar los problemas que quieran. Por lo tanto, hay que estar continuamente revisando y lo que les digo, como se presentan declaraciones mensuales, bimestrales, cuatrimestrales, pues se hace aún más necesario, no justamente el día que tengo que declarar, ¿no? Que si lo va a hacer ese día, pues del afán toca poner lo que hay en la contabilidad y luego reviso, pero no es tan así. A veces, por ejemplo, no sé, supongamos que te facturaron al 30 del mes y al primero y se te quedó esa factura, no la colocaste en la declaración de red de fuente. O cuando cambiamos de bimestres o cuando cambiamos de cuatrimestres. Por ley nos permiten y nos dice que debemos de registrar o declarar en este caso la retención en la fuente en el periodo siguiente. Y en el caso de IVA también en el bimestre o en el cuatrimestre siguiente. Eso nos permite hacer. Sin embargo, eso nos permite hacer cuando es dentro del año. Pero cuando pasamos de diciembre a enero, no. Porque recuerden que trabajamos con periodicidad en impuestos anuales, más que todo. Y yo no me puedo descontar algo del año anterior en este año. Y lo mismo sucede en IVA. No me puedo descontar algo de un año anterior en periodos de otro año. Entonces, cuando uno está en el año, puede hacer y puede equivocarse. Pero cuando pasamos o hacemos cierre, ya no. Por eso enero uno ya no sabe de carnavales. En ese caso, digamos que se crea una factura de una casilla especial o se la suma en... No la puedo reconocer. No, de un periodo a otro. No, en la general. Sí. No hay ninguno. Si estamos hablando de retenciones o de IVA, de periodos quedados, no. Pero cuando pasamos, sí, del año a año, nada que hacer. Ya perdí. Sí. Ay, perdón. Sí, para el caso de IVA, perdiste el IVA descontable, pero para el caso de retención en la fuente, tienes que hacer corrección. Tienes que hacer corrección, necesariamente, claro. No hay otra forma. ¿Cómo vamos a incluir una retención que pertenece a un año en específico? Hay que hacer corrección. Porque recuerda que la responsabilidad de quién es tuya. Si yo vendo, si me retienen o no me retienen, ya es problema del comprador. A mí me da igual si me retienen o no me retienen. Pero el comprador, como agente de retención, tiene la obligación. Y si me olvidé y yo le pagué completo a esa persona, pero tengo la responsabilidad, ¿qué tengo que hacer? Asumirla. Correcto. Y tengo que hacer la corrección. Necesariamente debe de existir la corrección. Ese es el problema de retención en la fuente. En cambio, con IVA, pues ya me lo desconocí. No hay problema en ese caso. Y es más, cuando yo reporto información exógena, el cuadro de IVA descontable puede ser mayor, o sea, la suma del descontable puede ser mayor a la que yo declaré. Y no hay problema, porque es problema suyo. Si usted no quiso descontarse, ¿quién pierde? El contribuyente. Entonces no hay problema. Pero el IVA generado sí no es. Tiene que ser igual. Desarrollo de la planeación nos dice que hay que hacer un análisis de la información financiera proyectada
para poder hacer cálculo de impuestos. Normalmente se hace proyección o planeación frente a impuestos de renta. Hay que realizar un informe. Y durante el año, pues si hay cambios en la ley, si hay alguna modificación en la legislación que me altera pues la proyección que yo ya hice, ¿qué tengo que hacer? Actualizar. En últimas. Tengo que mantener actualizada. De acuerdo a los cambios que año a año, o bueno, de acuerdo a los cambios que la normatividad nos exija. Y pues no, muy probable no, probablemente no. Es que tiene que haber modificación ay, ¿qué es que quiere? ¿Qué temática? Todo el mundo está pidiéndome clases y yo no he subido ni un año. De por sí tenemos que estar revisando uno a uno, actualizarnos dos en cuanto a normatividad, en cuanto a los cambios que existen, con el fin de que las proyecciones y de la planeación que se haya realizado, pues sea aceptada y que vaya a... Creo que es esto. Recuerden que por allá en el código de ética del contador hay un principio, ¿no? Que nos dice que el contador debe estar continuamente actualizándose, ¿no? Y más que principio es deber nuestro. Y ahí sin nada que hacer. Aspectos que se consideran. Primero, tenemos que